Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Un par de preguntas más, don Rodrigo, para no abusar de su tiempo. ¿Usted nos podría explicar cuál es el plan B del equipo económico del gobierno si no hay acuerdo con el Fondo Monetario? Recordemos que este acuerdo con el Fondo Monetario es en realidad una especie de plan B en el sentido de que ya había habido una propuesta inicial mucho más ambiciosa, ¿verdad? Que, como mencionabas días antes, no fue bien recibida por la población y eso resultó muy claro, que fue una respuesta bastante vehemente de diferentes segmentos de la población, que obligó al gobierno a replantear la dimensión, el tamaño y la composición del programa de ajuste fiscal hasta llegar a esta propuesta mucho menos ambiciosa, más pequeña y ciertamente más balanceada en términos de la composición por gasto versus medidas de gasto versus medidas de ingreso. Pero esto en sí mismo entonces ya representa un replanteamiento, un plan B, que parece ya mucho más factible desde el punto de vista político, porque integra medidas que han sido discutidas ya por muchos años o en algunos casos, o otras al menos por algunos meses. Y muchas de ellas vinieron incluso del diálogo multisectorial en que vos participaste, Gerardo, con mucho suceso, por cierto. De manera que creo que ahí ya hay que tener la claridad de que esto es lo que el país ha logrado ir gestando a lo largo de meses y en algunos casos años de discusión. Eh, y también es importante tener en cuenta que el país necesita hacer el ajuste fiscal. Entonces, si no hacemos vamos a tener que hacer otro. Pero si no lo hacemos ahora, lo vamos a tener que hacer después y nos va a costar más caro, porque vamos a tener que transitar ya posiblemente o una recesión muy fuerte, ya no vamos a tener la recuperación económica que estábamos planteando, sino posible una recesión o en todo caso un crecimiento mucho menor. Y eso va a implicar que el ajuste fiscal que vamos a tener que hacer con mucho menor credibilidad, además de parte de los organismos internacionales, y posiblemente ya sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional, eh, sería mucho más grande. Sería mucho más grande porque simplemente el gasto por intereses del gobierno seguiría aumentando, y eso nos exigiría un ajuste fiscal más fuerte para poder dar una señal de credibilidad. Y eso sería, si este no prueba a ser políticamente viable, no entiendo cómo va a ser políticamente viable el que después eventualmente el país se va a ver en necesidad de aprobar. Entonces, a menos que como país estemos dispuestos a dinamitar el proceso de crecimiento económico y de recuperación de la actividad económica y el bienestar de los costarricenses, deberíamos tomar muy en serio esta oportunidad que estamos teniendo como país de aprobar este ajuste fiscal con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. ¿Vería Rodrigo Cubero entonces inminente un downgrade, una reclasificación de la deuda costarricense por parte de las agencias calificadoras si no hay acuerdo con el fondo? Absolutamente, absolutamente. Creo que ellas están, en este momento hay algunas activamente discutiendo ya la calificación para Costa Rica. Hay una que se está reuniendo hoy en particular, no la puedo mencionar, pero hay una de ellas, de las tres grandes, que se reunía hoy a discutir la calificación de Costa Rica. Y es muy probable que en el contexto de un fallo del país, sea porque las medidas que se aprobaron fueron insuficientes o no se aprobó ninguna, pero en todo caso de aprobar el convenio con el Fondo Monetario Internacional y de mantenerlo vigente, nos hagan un downgrade, una rebaja en la calificación, con muy severas implicaciones para la capacidad del gobierno de financiarse, no solo fuera, sino también en el mercado doméstico, y con todas las implicaciones ya directas que hemos mencionado sobre el crecimiento económico, el empleo y el bienestar. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.